Bueno, yo estaba, siempre como medio cuento un poco a veces lo mismo, ¿viste? Yo estaba aterrada, no quería saber nada con nada de todo esto de exponer, de contar, ¿viste? Porque pasa algo como con esto de contar, ¿viste? Que no sabes cómo lo tenés que contar, qué tenés que contar, ¿viste? Que hay como una responsabilidad de cómo tenés que contar las Sí, cosas, sobre todo porque no sabes a quién le impacta y cómo le repercute al que está escuchando o al que le llega. sí. Y bueno, nada, soy de Miramar, soy de una ciudad de la costa, lo cual aclaro porque hay un Miramar en Córdoba, creo. Y, y bueno, nada, me vine a los 18, a 19. los 18, 19. Mira que Eh, y bueno, nada, me vine con el deseo ¿viste? De buscar algo que me llenara, que en ese momento yo lo que sentía, después ahora como con el tiempo y siempre voy escarbando un poquito más, me doy cuenta cuál fue el fin, pero digo, en principio lo que me impulsa a venirme es para estudiar teatro, yo quería hacer comedia musical. Sí. eh, y era como una manera, viste, como no sé si de escaparme, pero era como una manera, viste, de tomarme un respiro, de que algo me sorprendiera, de irme a buscar no sé qué, como una libertad, que es lo que pienso un poco ahora, viste, como pensar en buscar un alivio, en pensar en buscar, en poder decidir, viste, irme para poder decidir, para poder elegir. eh, y después una cosa me fue llevando a la otra, ¿viste? Empecé a encontrarme amigos, a cruzarme amigos y a cruzarme con gente que me fue ubicando, ¿viste? Como que me fue guiando. Eh, que eso es muy importante y eso es como lo más hermoso porque es la familia que te vas armando en el camino, que vas como eligiendo, que vas pudiendo decidir. Y que yo cuando tenía, no sé, como en 12, 13 años por ahí más o menos, buscando entre papeles, esos papeles que guardan Sí. los padres, las madres, en un cajón yo encontré la partida mía de nacimiento y mi partida de nacimiento la leo de esa época, yo tengo 32 años, o sea que son papeles que como en esa época se usaba, no estaban escritas, digamos, como ahora, que es tipo género, femenino, masculino, antes era tipo sexo, que era Sí. lo mismo que el género que es ahora. Claro. Había otra información, había otra cosa, una cuestión más limitada. Entonces, bueno, mi partida de nacimiento decía, nació una criatura tal día, con tal nombre, hijo de don no sé qué, de doña, que los nombres de mis Sí. padres, bajo el sexo femenino. O sea, yo con mi identidad, con mi nombre anterior, con mi nombre de varón, digamos, de niño, de nene, y mi sexo femenino. Entonces a mí eso ahí sentí que algo se me abrió y empecé a pensar que me estaba enloqueciendo, como entré ya que me estaba enloqueciendo, como que ya había algo Mm. que venía arrastrando, porque después volví otra vez a conectarme como con ese papel, porque aparte lo que me salió por instinto en un momento fue como, bueno, por esto lo rompo. O sea, pensé como tuve como en un momento, ¿viste? Como voy acordándome de cosas, incluso habiendo ya grabado el podcast, me voy acordando como de cosas que digo, claro, ya en un momento tuve como el impulso de decir, bueno, rompo este papel, lo prendo fuego, lo escondo, desaparece, como ni siquiera tomando conciencia de la importancia que tenía Sí. a nivel legal ese papel. Entonces, claro, eh, y empezar a pensar y a conectar con que en algún momento había de que, bueno, podía llegar a suceder que si algo que yo veía en los papeles y que quizás deseaba tanto, se podía concretar en mis horas de sueño. Entonces, como que en un momento me podía despertar ya convertida, como que alguien me venía y tipo, bueno, ok, te diseño el cuerpo mientras vos dormís, vos no te enterás, al otro día te levantás y es toda una confusión. Sí. Sí. Eh, entonces, viste, como que
eso me generó, fue como lo primero, aparte porque durante la infancia lo que primero me sucedió fue tuve que desaprender un instinto que yo tenía. Entonces tuve como que empezar a ser otra persona bajo el mandato familiar, bajo el mandato social y un entorno para poder pertenecer. Y porque aparte en ese momento, digo, que son cosas que pienso con el tiempo, digo, claro, o sea, a nadie se le ocurría pensar en que te pasaba determinada situación con el cuerpo y que no la podías expresar. En esos momentos, en esa época, no había información, y es esto que vos decís, no había referentes, y si había, que después, digo, cuando estuvo en su momento Cris Miró, o cuando había algún referente puntual, ponele, en esa época, eran personas que se las mostraban los medios con una apariencia muy oscura, en donde lo que vos veías era una persona que estaba completamente mal sexualizada. Entonces había algo como muy turbio, era una persona que se encamaba de manera muy perversa y muy oscura, o sea, había como mucha oscuridad detrás de eso. Entonces no había algo positivo, entonces tampoco había ninguna familia hubiese elegido, y creo que nosotros hubiésemos conscientemente elegido transitar eso. Entonces, digo, era como, no sé si esconder, porque digo, en mi familia no sucedía lo de esconder, pero sí hay una mirada de, bueno, ya se va a pasar, ya se le va a pasar, ya hay otras cosas de que ocuparse. Digo, nosotros en mi familia somos numerosos. Sí, Yo tengo 9 hermanos, o sea una que locura. claro, no había momento de, bueno, a ver qué pasa con cada uno. Yo siento que lo que tuve que hacer fue un trabajo a la inversa, como que mi naturaleza era determinada y tuve que aprender a, eh, a actuar que era otra persona, que tenía otra personalidad, que tenía otro sentir, que tenía otros deseos. Entonces empecé a actuar, empecé a vivir como otra persona. Entonces empecé a tener un accionar que, digo, que no solamente iba también en destruir mi personalidad y quién era yo y mi esencia, sino que era todo el tiempo vivir como otra persona. Entonces es como, hay un momento de estar fingiendo que yo lo pienso y digo, qué agotador todo el tiempo para tus adentros, Tremendo. tener claro que, bueno, pensar y decir, bueno, claro, yo soy mujer, pero bueno, no, esto no se lo voy a decir a nadie, esto nadie lo va a saber, haciendo fuerza, aparte como si el entorno no se diera cuenta. Además porque es todo el tiempo poner y entrenar de manera natural la mirada afuera. Todo el tiempo es poner la mirada afuera, todo el tiempo es la mirada afuera, que es la mirada afuera para ver los que te critican, para poner la mirada afuera en ver los que te aceptan, para poner la mirada afuera en ver cómo lográs tomar técnicas o posturas de, bueno, a ver cómo camina un hombre, cómo se para un hombre, viste, cuáles son los modales que tiene, cómo se expresa, viste, entonces era, y aparte porque yo pensaba mucho todo el tiempo en cómo eran mis hermanos varones, cómo se desarrollaban mis hermanos varones, y había también algo físico. Terapia antes que nada, eso sí. Terapia antes que nada, después tratar de
aprobarme las cosas que hago, Mm. lo que digo, cómo lo digo, aprobarme el equivocarme, darme la aprobación, ¿viste? Como eso, sobre todo porque cuando me ha pasado que he tenido la posibilidad de cruzarme con alguien Mm. que me quiere combatir de manera en algún punto dispuesta a querer escuchar, lo doy vuelta como una media, o sea, le reviento la cabeza, le reviento la cabeza en el Sí, sentido amoroso, ¿no? sí, Como sí, que sí, sí, le te termino entiendo. dando, como me termina diciendo, tipo, claro, no había pensado en esto, entonces digo, eh, y ese es el crédito que trato como de darme, como decir, claro, es esto, ¿viste? Como, Sí, o sea, ¿quién sos vos para venir a decir, o sea, cómo vos podés sentirte con el derecho o con el poder o el deber de venir a decirme a mí cómo vos, si vos no estás en este cuerpo, si vos no sabes lo que es eh, exponer, digo, es solamente pensar un segundo en qué te pasaría a vos en esa situación, sí, pero pensarlo de verdad, pensarlo como profundamente. Y digo, y después los amigos, y yo creo que los amigos son lo mejor, para mí los amigos son lo mejor del amor. eh, Cuando sucede y es un lugar donde recostarse, la familia, obvio, la sí. familia. Para mí, escuchar mucho, leer Mm. mucho, Sí, eh, y siempre actuar de manera amorosa. Siempre, siempre con el otro, pero no por una cuestión de que, bueno, si actúas de manera amorosa te vuelve algo amoroso. Sobre todo por una cuestión de que siempre, por lo menos, yo prefiero perder en mi ley, como estar con mi convicción. Prefiero como salir eh, lastimada, pero con esa convicción de quién soy y de mi honorabilidad como bandera.